Es un gusto estar con ustedes y estar en este retiro con un tema muy comprometedor, que es la adoración. Al hablar de la adoración es algo que se va a hacer por toda la eternidad. No es algo que vamos a comenzar a hacer y lo debemos de dejar, no. Dos cosas son eternas dentro de muchas, que es la consagración y la adoración. La Biblia nos enseña que hubieron personajes que perdieron el lugar de honor donde estaban y cayeron. Consagración. La adoración es algo que dejó de hacer un personaje tan importante que fue creado para eso, la adoración. Y cuando él pierde el temor de la adoración o el temor de Dios, el temor del lugar donde estaba, el privilegio que tenía, perdió todo. Al grado que dice la Biblia que se volvió espanto y nunca dejarás de ser. De acuerdo al nivel que cada uno tiene, así es también el temor que le debemos de tener a Dios. El temor trae un comienzo y trae también un final. Cuando hablamos de un temor, estamos hablando que dice la Biblia, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio, entonces hay un principio, pero también hay un final. Vamos a hacer una oración y luego entramos a la palabra y que Dios nos revele su palabra en esta tarde. Oramos, Padre, que estás en los cielos y que estás con nosotros, Señor, en este lugar, en esta convocación. Te ruego que tú nos ayudes a entender tu palabra, que abras, por favor, nuestro entendimiento, abra, Señor, nuestro corazón, para que podamos comprender, ya que si tú no lo haces, en vano sería estar reunidos. Si tú no abres nuestro entendimiento, ¿qué podemos entender, Señor? Si tú no abres nuestro corazón, ¿qué podemos, Padre amado, cambiar? ¿Qué podemos restaurar? ¿Qué podemos activar nosotros si tú no lo activas? Te rogamos, Señor, en esta tarde, que este tema, Señor, sea un tema importante para todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Y ayúdanos, Señor, a que podamos entender la responsabilidad que cada uno tenemos, cómo podemos lograr, Señor, este lugar tan importante y poder, Padre amado, estar en ese lugar o llegar a ese lugar o anhelar llegar a ese lugar, Señor, y poder lograrlo. Aquellos que no lo han logrado, los que vamos rumbo a eso, Señor, ayúdanos a apresurar nuestros pasos, y aquellos que ya están, Señor, que nunca, Señor, Dios mío, dejen el lugar, ese lugar tan especial. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Al hablar, mis hermanos, de la adoración y al hablar de la palabra, estamos hablando de un tema que no podemos nosotros entenderlo si no es a través de una revelación. Aún la salvación no se puede entender si Dios no nos revela que necesitamos de un Salvador. Y cuando Dios nos abrió nuestro entendimiento que necesitábamos de un Salvador, recurrimos a Él, sin importar qué dijera la familia, sin importar qué dijeran los amigos, sin importar qué dijeran los vecinos. Llegamos a la iglesia pero alguien tuvo que trabajar nuestro pensamiento. Alguien tuvo que hacernos entender que necesitábamos de un Salvador. Alguien tuvo que hacernos entender que éramos pecadores. Y cuando llegamos a entender que éramos pecadores y necesitábamos de un Salvador, entonces recurrimos a nuestro Señor Jesús. Claro, empezaron las primeras batallas, tal vez familiares. Sin embargo, Dios en su misericordia nos ayudó a mantenernos en ese lugar, que fue el principio de todo.
Pero sin embargo, siendo el principio, hubieron batallas que tuvimos que enfrentarnos. Y las batallas no terminan, las batallas siguen. Sin embargo, al estar en ese proceso de la salvación, fuimos entendiendo a través de la palabra de los predicadores que necesitábamos avanzar en un camino que nunca habíamos caminado y que necesitábamos, hermano, de alguien que ya conoce el camino y nos dijo, Él vendrá y los guiará para que ustedes sepan caminar en ese camino. Al llegar nosotros a tener esa experiencia, empezamos a hablar de nuestra salvación y empezamos a testificar quiénes éramos y quiénes somos. Empezamos a hablar, hermano, que hay un Jesucristo que dio su vida en la cruz del Calvario, un Hijo de Dios, un Salvador, y que por Él es que nosotros alcanzamos la salvación. Empezamos nosotros a crecer en conocimiento, empezamos nosotros también a crecer en un caminar en nuestra vida espiritual y también empezamos a crecer en un conocimiento de la palabra. A tal grado, gracias hermano, a tal grado que Dios nos fue ayudando de diferente forma y nos fue revelando su palabra, revelando. De acuerdo como el Señor nos fue revelando, es como nosotros fuimos avanzando en el conocimiento del Señor y también a permanecer firmes en este camino que nunca habíamos caminado. Pero ha sido, hermano, porque Dios te lo ha venido revelando y hemos podido lograr entender lo que hoy estamos entendiendo y hemos entendido es porque Dios te los ha revelado. Y ahí no se puede entender nada si Dios no nos lo revela. Y cuando hablamos, hermano, de la adoración, que es una actitud, hermano, que va a permanecer por toda la eternidad, es algo muy comprometedor. Y en los cuales, hermano, ya decían los pastores, Juan le decía a sus discípulos que le enseñaran a orar. Los discípulos de Jesús le dijeron, Señor, enséñanos a orar, así como Juan le enseñó a sus discípulos. Entonces, cada uno de nosotros, y vamos a empezar creo que desde acá, nosotros como ministros tenemos una responsabilidad tan grande de enseñarle a la iglesia qué es la adoración. Y de enseñarle a la iglesia cómo se debe de adorar. Y de enseñarle a la iglesia cómo es la actitud y cómo debe ser la vida de un adorador. Y debemos de empezar nosotros. A tal grado que entonces Jesús empezó a enseñar a sus discípulos. Y cuando dijo van a orar de esta manera, es porque Él trajo la revelación de la oración. Sin embargo, ellos empezaron a orar, pero es un misterio. Esos textos que nos hablan de la oración es un misterio muy profundo. A tal grado que cuando ellos empezaron a entender qué era la oración, ahora imagínate que hubo un personaje en el cual le dijeron, cuando yo te hice, ya estaban preparados para ti los instrumentos para la alabanza, para la adoración. Y oiga, era un personaje, dice la Biblia, que era un querubín, en los cuales él caminaba en medio de piedras de fuego. Un Edén donde él pudo vivir, donde él pudo estar, porque era un nivel muy especial, muy alto que tenía. Por eso cuando dice, del Edén yo te arrojé, perdió ese lugar tan importante. Entonces quiere decir que la adoración se puede perder. Y entonces él dejó una postura que solamente fue creado para eso. Entonces la iglesia está preparándose para llegar a un lugar, hermano, donde nosotros tenemos que ser instruidos y necesitamos urgentemente que nos vayan enseñando cómo es la adoración, pero ya lo escuchamos a través de los pastores, un poco de todo lo que debemos de entender. Yo me puse en mi corazón desde el día de ayer que yo pudiera compartir con ustedes algo muy importante. Y tal vez eso nos mueve un poquito en nuestra manera de pensar y tal vez nuestra forma de vivir. El temor es una de las cosas muy importantes para la adoración.
y la fe, la fe. Por eso la Biblia dice, el principio de la sabiduría es el temor, el temor. Ahora escuche bien, Salomón llegó a ser el hombre más sabio en este mundo, pero perdió el temor. David llegó a ser un dulce cantor, pero perdió el temor. Perdón que me vaya metiendo en este asunto. No sé si hay alguna aportación que puedan dar los pastores que me puedan apoyar. Se lo voy a agradecer mucho, mucho, mucho. La Biblia dice en Mateo capítulo 7, en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre profeticé, en tu nombre hice muchos milagros. Pero dice la Biblia que el Señor le dijo, apartaos de mí, obradores de maldad. Nunca los conocí. Falta de temor. Cuando empezamos a ver esto, que es tal vez muy importante para mí es muy importante, el tenerle un temor, hermano, tanto a Dios y a su presencia, a su palabra, a todo lo que encierra dentro de su reino. Porque estos varones llegaron a conocer, un David que conoció, hermano, y nos habla de notas musicales que lo han encontrado y lo han buscado y lo han encontrado, que hay una octava nota. No sé, Pastor Francisco, si sabes algo de esto, como eres músico. Hermano, Ricardo, ¿lo has escuchado, Jairo? No se ha encontrado. Bueno, ahora, ¿qué misterios musicales tuvo David? ¿Cómo es que David llegó a tocar el corazón de Dios? ¿Cómo es que David dice en el Antiguo Testamento, le dijeron que llevara el arca del pacto, lo llevó, hermano, pero a su manera de pensar, sin embargo, murió Usa, un guerrero. Pero él lo llevaba con un corazón sincero. Pero no había escudriñado la palabra. Oiga, no se puede conocer al Dios que vamos a adorar si no leemos la Biblia. Y lo que más cuesta para muchos cristianos en estos últimos tiempos es dedicarle tiempo a la palabra de Dios. ¿Cuánto de tiempo nosotros dedicamos para leer la palabra? Bueno, aquí no nos venimos a enojar ni a señalar, sino solamente venimos a exponer la palabra. ¿Cada cuánto de tiempo lee usted la Biblia en su casa? Queremos conocer a Dios con la Biblia cerrada. No se puede. Ahí está el primer detalle tan importante. Puede decir, bueno, vamos a adorar. Entonces, ahí estaremos cayendo o practicando lo que nos enseñó el pastor Francisco. Es que adoran lo que no saben. Bueno, entonces, ¿cómo voy a conocer a mi Señor? A través de la palabra. A través de la palabra. Cuando nos reunimos con los pastores, siempre les digo, no lean, no estudien para predicar. Eso sería el gran error que podemos cometer. ¿Para qué estás estudiando? Es que mañana me toca predicar. Eso es un gran error. Debemos de leer para conocer, no para predicar. Cuando cambiemos nuestra manera de pensar nosotros, que vamos por delante, entonces vamos a llegar a tener una responsabilidad tan grande como dijo hermano Pablo, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Santo Dios, digo, hasta ese nivel tenemos que llegar. Hasta ese ejemplo tenemos que ser para la iglesia. Que nosotros debemos ser los alabadores.
Como decía el pastor Ricardo, que debemos de estar hasta adelante alabando a Dios, y no porque la alabanza nos santifique. No. Pero entonces, ¿dónde se conoce al Dios que tenemos? A través de la palabra, a través de la oración. Entonces, en Biblias cerradas no conocemos. Entonces, todo lo que escuchamos, lo creemos. Viene alguien y te predica. Dice la Biblia que si 7 veces cae el justo, Dios lo levanta y todos nos emocionamos. Amén. Y no dice así la Biblia. ¿Pero por qué decimos amén? Porque desconocemos la palabra. Ahora, ¿cómo vamos, hermanos amados, a conocer al Dios que lo alabamos, al Dios que adoramos? Cuando dice el principio de la sabiduría, es el temor en los corazones. Entonces, cuando empezamos a conocer a Dios a través de la palabra, luego viene la fe, y el texto que tocó el pastor Ricardo cuando dice en Hebreos capítulo 11, verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es hacer real a Dios donde quiera que estés. Yo siempre he dicho, si tuviéramos fe que Dios está en la casa, se evitaran tantos problemas matrimoniales y tantos problemas familiares. Sí, con eso es más que suficiente. El temor de Dios en la casa. El saber, creer que Dios está conmigo en la casa. Dios está conmigo cuando como. Dios está conmigo cuando duermo. Dios está conmigo cuando salgo. Dios está conmigo donde voy. Ahí está Dios. Dios me está viendo. Por eso hay un texto que me gusta mucho mencionarlo allá en la iglesia. Cuando creo que dijo Elías, delante de Jehová estoy. Eso es, hermano, hasta ahí nos debe llevar el temor. Si lo puedes ahí. ¿Perdón? En cuya presencia estoy. Pero, por favor, si me lo pudiera leer. Y qué bueno, gracias que están algunos pastores acá. ¿Perdón? ¿Sí? Allá, hermano, el pastor Francisco. ¿Vive? En cuya presencia estoy. Gracias, pastor. Note, por favor, cómo debe ir creciendo el temor. Por eso dice, el principio de la sabiduría es el temor. El principio de la sabiduría es el temor. Entonces el temor va a ir creciendo. Entonces un adorador, hermano, debe de saber cómo está para poder adorar. Entonces sucede que empezaron 2 jóvenes y le llevaron el sacrificio delante del Señor. Un Caín y un Abel. No por lo que llevaron sobre los altares, hermano, convencieron el corazón de Dios, sino que Dios empezó a ver el corazón de cada uno de ellos. Y cuando Dios le empieza a hablar a Caín y le dice, Caín, ¿por qué estás enojado, Caín? ¿Por qué? Si el bien hiciere, no tiene por qué estar enojado, Caín. Note bien, por favor, cómo menciona la palabra. Y Dios le estaba hablando a Caín y le dijo, ¿sabes? El pecado está agazapado en la puerta. Ahí está el pecado, Caín. Pero tú puedes dominar el pecado. Porque veo que en tu corazón hay un deseo de matar a tu hermano. Pero adoró. Pero llevó una ofrenda. Pero sabía que él estaba adorando. Entonces el temor comienza acá.
Ahora la pregunta es, ¿qué tenemos, hermano? ¿Qué tenemos en el corazón? ¿Qué tenemos? Oh Santo Dios, que nos estamos acercando. Si aún la ofrenda monetaria, dice el Señor, si traes algo al altar y luego recuerdas que tienes algo contra el deja tu ofrenda, no lo traigas. Ponte en paz con tu hermano, reconcíliate. ¿Ya te reconciliaste? Ya, Señor. Entonces ven, ahora sí, dame tu ofrenda. ¿Cuántas veces tendría el pensamiento David? Y vean cómo fue el proceso. Veamos, hermano. Y que Dios nos ayude a nosotros. Que Dios nos ayude a nosotros. ¿Cómo fue el proceso de David? No fue a la guerra. Y vio entonces a esa mujer que se estaba bañando. Lo primero que dijo, investígueme, mujer, de quién es. Un proceso. ¿Sabía alguien eso? No. Eso a mí como te dijera, me impacta mucho en mi corazón. ¿Cómo debe de ser la iglesia, hermano? Que va a ser la iglesia adoradora, una iglesia muy temerosa delante de Dios. Una iglesia que va a tener un temor grande en la casa, va a tener un temor grande, hermano, en el trabajo, en la escuela, en la calle, donde quiera que vaya. Pero ese temor lo va a tener en su corazón, porque va a estar delante del Dios que le adora, delante del Dios que le canta, delante del Dios que le da vida. Va a tener ese conocimiento pleno, diciendo, yo sé delante de quién estoy caminando, delante de quién estoy comiendo en la casa, yo sé delante de quién estoy trabajando, porque, hermano, vamos a tener un temor que va a ir creciendo ese temor. Eso, escuchen por favor, eso se está perdiendo en estos últimos tiempos. El temor. Cuando veo esto en las iglesias, se está perdiendo mucho el temor. Se está perdiendo mucho el conocimiento. ¿Qué es lo que dijiste, Pastor Francisco? No, cuando dijiste no venimos a ¿qué? Cuando ibas a predicar a ofender. ¿Cómo cuesta, verdad? Pararse, frenarse. Yo quiero decir esto, pero no lo voy a decir. Se está perdiendo mucho el temor de Dios. ¿Sabes por qué? Habían dos árboles en el Edén. El árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y sabes en qué está cayendo la humanidad en este tiempo? En conocimiento de la palabra, pero no en práctica. Se están agarrando mucho del árbol de la ciencia. Quieren conocer y conocer y conocer. Y la práctica, ¿dónde quedó? La práctica de la palabra es lo que nos lleva a la experiencia con Dios, no el conocimiento. Porque si fuera el conocimiento, entonces los fariseos, hermanos, hubieran tenido tanta experiencia con Dios. Sin embargo, escucha lo que dice la Biblia. Ustedes buscan tener vida eterna, escudriñan las Escrituras. Pero en el siguiente texto dice, pero no quieren nada conmigo. Es bueno el conocimiento, pero es mejor la experiencia. Mucho mejor la experiencia. Los fariseos se llenaron de tanto conocimiento, hermano, a tal grado que dejaron lo más importante, el conocimiento del Señor. Decían, bueno, conocemos, ya sabemos cada tilde, cada punto, cada coma, cada párrafo, cada texto, ya lo sabemos, su significado. Dedicaban tiempo esos hombres.
Se paraban en las esquinas, hacían largas oraciones. La gente decía que qué hermoso cuando oraba este hombre en la esquina, lo escuché, una oración tan hermosa que hizo, pero dice la Biblia, pero no quiere nada conmigo. Lo dice Juan 6:28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Ajá. Ahí donde lo estaba. No sé si lo tienes por ahí, pastor, si me quisieras apoyar. Y qué bueno por su esfuerzo, muy bueno por su esfuerzo. Cuando vemos la importancia del temor, es que el temor empieza dependiendo cuánto conocemos a nuestro Dios. No podemos tenerle temor a alguien que no conocemos. No podemos respetar a alguien que no conocemos, lo que dijeron los pastores. De acuerdo, conforme vamos conociendo al Dios que tenemos, es como le vamos teniendo ese temor, ese respeto a su presencia. Entonces, cuando menciona la Biblia y dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sabes qué es lo que nos lleva a agradarle a Él? La fe. Sin fe es imposible agradarle a Dios. Ahora, si vamos a Romanos y dice que nosotros debemos de conocer cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La vida agradable delante de Dios, hermano, es una vida de fe. La vida de fe es una vida de respeto a su presencia. Entonces, cuando dice la palabra del Señor, sin fe es imposible. Ponga ahí su dedo, hermano, en Hebreos 11:6. Sin fe es imposible, imposible, imposible agradar a Dios. Imposible. Oh, Dios mío, cuando vemos eso, imposible agradar a Dios. Entonces, va a ser imposible agradarle a Dios. Agradarle a Dios, repito, agradarle a Dios debe ser con fe. Y la fe es hacer real su presencia. En algunas ocasiones pensamos que sanar a una persona y eso es bueno. Pero a mí me equilibra la palabra cuando dice, en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre hicieron milagros. Pero dice el Señor en Mateo capítulo 7, al final, es que sabes que nunca te conocí. Y yo vengo discipulando a mi esposa cuando viajamos, así como hoy viajamos solitos, le vengo diciendo, mira, hijita, porque así le hablo, le digo hijita de cariño, y le digo, ¿sabes qué, hijita? Es importante que no te confíes en el don que Dios te ha dado. No es garantía. No es garantía. Porque la Biblia dice, en mi nombre profetizaron, echaron fuera demonios, hicieron milagros. Le digo, Blanquita, no es garantía, mamita. Lo importante es su corazón. ¿Qué tienes? ¿Quién vive? ¿Te ofendieron? Perdona. Jamás permita, le digo, que un desprecio cambie tu carácter. Jamás permitas que un halago cambie tu carácter. Jamás lo permitas. Tú tienes que estar firme en tu manera de ser. Si Dios te está usando, qué bueno, gracias a Dios. Pero que no te mueva un halago y que no te mueva un desprecio. Porque si no, entonces vamos a vivir de los halagos. ¿Me perdonas, hijita, que yo te diga algo de lo que antes, hace años? Un chiquito nada más. Hace unos años. Le dije, ¿sabes qué, Blanquita? Que siempre nos
examinamos, ella examina mi prédica, yo examino la de ella, y nos consolamos o nos animamos. Bueno, la verdad que los dos. Yo le dije, ¿sabes qué, Blanquita? Hoy te hizo falta un poquito más de desarrollar tu tema, como que algo te frenó. Y me dijo, sí, Juanito, gracias por decírmelos. Entonces me dijo, en su forma de pensar, pero me siento contenta porque al final se tomaron fotos conmigo. Yo le dije, vean cómo es, hermano, cómo tenemos que ir preparando a la esposa. Yo le decía, Blanquita, no dependas de una foto, no dependas de un halago, o que te hayan dicho, qué bonito predicó. No, mamita. Dale lugar al que tienes dentro. Lo que tienes dentro te va a sustentar. No lo que diga o haga la gente de nosotros. Gracias a Dios me entendió. Pasaron los años. Y ahora cuando vamos, hermanos, nos invitan, predica. Ahora dice, ¿cómo lo vistes? Pues sí, estuvo bien, tiene lo que le hizo falta a otras, pero te hace falta esto y esto y esto. Empezamos a platicar. Lo importante es quién está formando tu vida. ¿Quién está trabajando lo más profundo de ti? ¿Quién estaba trabajando el corazón de Caín? ¿Quién estaba trabajando el corazón de Abel? El origen es tan importante, el origen de lo que hacemos. ¿Quién te está moviendo a hacer lo que haces? Cuando el temor va creciendo, hermano, el temor, no importa si te halagan, te admiran, te aman, no te aman, no importa nada, hermano. Decimos, lo que más deseo es caminar rectamente delante de tu presencia, noche y día. Porque sabes, hermano, que ya se reveló el Dios invisible que está en tu corazón, que vive contigo, que conoce tus pensamientos, que conoce tu manera de hablar, que conoce las intenciones de tu corazón. Cuando ese Dios se revela, hermano, da pena hablar de los demás. Decimos, no puedo. Porque hay alguien, hermano, que le tienes un temor tan grande en tu corazón. Y que sabemos que cada, por decir, vas a predicar, tú sabes, hermano, el propósito, el por qué lo estás haciendo. Cuando nos empezamos a dar cuenta, esto me está originando que yo haga esto, Señor, perdóname, no es correcto, porque tienes ahí un temor, y eso es como una luz verde o roja que te cuidado. Eso que estás haciendo está por tu puro deseo. Pero eso que estás haciendo te está motivando mi espíritu. Ese temor se va perfeccionando cada día. A tal grado, hermano, que ese temor te va llevando, hermano, a que sepas delante de quién estás caminando todos los días de tu vida. Dios mío, cuando veo un David, Señor, pero él te cantaba. Tú le dijiste que era de acuerdo a su corazón. ¿Qué le pasó a este hombre tan importante delante de Dios que perdió algo, hermano, que posiblemente nos hace falta muchísimo para llegar a ese temor? Y entonces vio a esa mujer, lo deseó, y Dios mío, todo lo demás que dice la Biblia. Cuando supo David que estaba embarazada, entonces dijo, ¿sabes que quién es el esposo de esta mujer? Fulano de tal, y un hombre tan fiel. ¿Saben qué? Díganle que van a regresar hoy, pero él mándenlo a dormir a su casa, vete, vayan a descansar. Y ese hombre dijo, no, yo estaré a la puerta del rey, mi Señor. Dios mío, qué fidelidad de ese varón.
Pero fíjate, cuando llegó el profeta y le dijo, ¿sabes qué? Esto y eso sucedió, vino un visitante y no tenía becas, agarró aquel que lo tenía y lo mató. Y entonces David, note bien por favor, David dijo, es digno de muerte. Y que devuelva 4 ovejas más. Y el profeta le dijo, ese hombre eres tú. Un corazón, hermano, donde había perdido el temor de Dios. Oh, qué tremendo. Sí. Escribió el Señor que examino los pensamientos y escudriño las intenciones del corazón para darle su merecido a cada uno la cosecha de las acciones que hizo. Oh, Dios mío. Yo el Señor escudriño los pensamientos y las intenciones del corazón para dar su merecido. Gracias, chiquito. Un adorador debe de procurar tener un corazón recto delante de Dios. Vuelvo a repetir, un adorador debe de tener un corazón recto. Por favor, yo quisiera, perdone que yo esté un poco exigente. Examina tu corazón cómo está hoy. Examinemos, paremos. Como dice la Biblia, paraos en vuestros caminos. Paremos hoy. Deje, hermano, que esa actividad marque tu vida. Que te vayas ya con la palabra que los pastores dieron, hermano, diciendo, no, yo tengo que cambiar, tengo que ser diferente, debo de crecer en el temor, debo de crecer en el conocimiento, yo debo de empezar a tener el conocimiento, quién es mi Dios, a quién adoro. Porque entonces la samaritana adoraba lo que no conocía. Pero cuando se le revela, sabe que cómo lo vio la samaritana como un profeta. Y lo primero que hizo, hermano, se dirigió a los hombres otra vez. Y le dijo, vayan, creo que es un profeta el que está por allá. Vinieron la gente y dijeron, ya no vamos a creer por lo que ella dice, sino por lo que estamos oyendo y estamos viendo. Hermano, dejó la vida vieja que tenía. Del cántaro se olvidó. De los hombres se olvidó. Pero yo creo, y eso le he platicado desde acá o allá en Ocosingo, qué vida empezó a tener la samaritana, hermano, una vida en las cuales empezó, hermano, a guardarse para su Dios, porque no fue fácil. Como aquella mujer adúltera también. Saca a Dios, hermano, de lo vil. Donde no tenían conocimiento de Dios y no sabían que era temor de Dios. ¿Cuánto tendría que luchar la samaritana, aquella mujer también? Cuando se escaseaba lo económico. Y decían, yo sabía cómo encontraba el dinero fácil. Yo lo sabía. Y recordaban que la palabra del Señor le dijo, y no peques más. En otras palabras, no lo vuelvas a hacer. Yo me imagino que aquella mujer que le encontraron en adulterio, retomó otra vez, hermano, la canasta, retomó el horno que tenía, déjeme pensar esto, y empezó a hacer otra vez, hermano, sus tamalitos que antes vendía. ¿Usted ha escuchado cuando pasa la gente vendiendo tamalitos de elote, ¿verdad? Allá pasan por la iglesia. Dice, nuegados. Ya llegó la señora, llegó los nuegados.
Yo pienso que hasta el cantadito se le había olvidado y dijo, tengo que dejar esta vida porque el Señor me dijo, no lo vuelvas a hacer, no peques más. Temor. Oiga, por favor, temor. No era otra cosa más que temor. ¿Será que se le acercaron algunos muchachos, algunos hombres, a provocarlo? ¿Qué piensa usted? ¿Será que sí o será que no? ¿Sabes qué? ¿A dónde vas? Vamos allá donde siempre nos encontramos. Ya no puedo. Temor. Una vez y nada más, no puedo. Temor. Dejar la vida vieja solamente se puede dejar cuando crees que Dios te está viendo. Entonces, hermanos, perdonen, porque aquí en ocasiones ya empezamos a ofender un poquito. En la casa se terminan los gritos. En la casa se termina, si quieres vete, lárgate, ¿y qué? Tú te sales por esa puerta, en aquella entran dos, se termina esa forma de hablar. Se termina. ¿En serio se termina? Se termina, hermano, de ver algunos programas en la televisión que no son agradables. ¿Sabes que todo eso agarra el enemigo para estorbarnos a la hora de la adoración? ¿Cómo vas a adorar a Dios? Si viste lo que le dijiste a tu esposa, ya viste cómo lo trataste, ya ves qué es lo que miras en la tele, ya ves lo que tienes en tu mente, ya ves los deseos que tienes en tu corazón. Y el adorador se viene para abajo. Solo le queda la expresión. Dios mío, santo, santo, poderoso, pero ya no lo siente. Porque el enemigo lo bombardeó con todo lo que piensa, y todo lo que siente, y todo lo que mira, y todo lo que habla. Lo derriba, tan fácil lo derriba, hermano. Quedó solo la expresión, hermano. Por eso veamos hasta dónde está el nivel del temor de nuestro Dios en el corazón. Es que no, mira, no es posible que de momento estamos adorando, que al ratito vamos a adorar, estás adorando a Dios, siente la presencia, se derrama tu lágrima, y de momento abres tus ojos, te limpian la lágrima. ¿Y qué te pasó? ¿Alguien interrumpió tu adoración? ¿Qué dardo te tiró el enemigo? Y te estorbó en la adoración. ¿Por qué tiene ese acceso el diablo de estorbar la adoración? ¿Por qué? Es el nivel más alto. Por eso el diablo lo pidió y le dijo, Señor, si postrado me adorares, todos los reinos van a ser tuyos. Entonces hay una gran recompensa cuando el pueblo adora a Dios. Mira, déjame abrir tantito esta puerta. La adoración para la iglesia no debe ser un estado sentados. Vamos a la Biblia. Dice Apocalipsis que el Señor estaba sentado y los 24 ancianos postrados delante de él. Eso deben enseñar los cantores. Los 24 ancianos estaban postrados delante de él, con sus coronas a sus pies del Señor. ¿De dónde sacamos que yo voy a adorar a Dios pero sentado? No, el que está sentado es Dios. Entonces hace años el apóstol Guillermo, el Señor, no sé si alguien lo escuchó, y dijo, si no te puedes
postrar, porque es un lugar pequeño. Inclina tu cabeza, es señal de reverencia delante de Dios. Entonces, ¿cuánto tenemos que aprender como iglesia? Cuando ves que alguien, lo he instruido al dirigente allá que Dios nos ha dado, que está dirigiendo en Ocosingo, digo, cuando veas que están llegando la gente nueva, así vuelve a dar la enseñanza. Hermanos amados, abramos la Biblia, miren lo que dice la palabra del Señor. Así es que si gustan estar de pie, o en señal de una reverencia, o los que gustan hincarse, adelante, vamos a adorar al Señor. La iglesia hay que enseñarle, hay que enseñarle, hay que enseñarle. Creo que quedó muy claro el mensaje de los pastores que dieron. Hay que enseñarle a la iglesia. Si no hay quien le enseñe, ¿cómo va a aprender? Entonces, cuando llegamos a la iglesia y vemos la actitud que tiene, decimos, hasta aquí ha enseñado el pastor. Procuremos que el pueblo de Dios vaya entendiendo que la adoración fluye en el temor, en el temor. Entonces, en aquel día, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, y Él va a decir, por tus frutos te he conocido. En tu nombre, Señor, hice milagros, por tus frutos te conocí. Entra al gozo de tu Señor. Y que no diga el Señor que nunca te conocí. Por eso entonces hablamos de los tres señoríos. El señorío del Padre, que debe de existir siempre en cada iglesia. El señorío del Hijo. Y el señorío del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia que se va, dijo Cantar de los Cantares, ¿quién le dijo, hermana mía, perfecta mía? Y le dijo, paloma mía. Va a llegar a tener la imagen del Espíritu de Dios. O sea que va a tener una libertad, note por favor hermano, una libertad tan grande, el Espíritu de Dios en su congregación, donde Él se va a mover como Él quiera, no como nosotros queramos. Descendió y se movió en el corazón de los apóstoles, y se movió como Él quiso. ¿Y cómo quedaron ellos? Como borrachos. Entonces, el temor, hermano, va acompañado de la fe. Creemos que Dios está en la casa, viviremos con mucho temor. Porque sin fe es imposible agradarlo. Imposible, imposible. Yo creía hace muchos años que este texto que le estoy leyendo en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Yo pensaba que solamente debía de tener fe cuando lloraba. Y procuraba tener fe a la hora de orar, a la hora de orar. Pero ya después el Señor me abrió más mi entendimiento y me dijo, no, es que la fe que me agrada a mí es la forma de vida. La forma de vida. Entonces un adorador, hermano, no es en el momento como explicaban los pastores, es un estilo de vida. Un estilo de vida. Vas en tu carro, estás en tu casa, te vas a acostar, te levantas, un estilo de vida, hermano. Es la vida de un adorador. El temor, el respeto a su presencia. Donde quiera que estés, debe de estar ese temor en tu corazón. No podemos hacer un lado el temor, porque lo contrario, dice el Señor, es que no hay fe. Si no tienes fe, es imposible que me agrades. Santo Dios. Podemos hacer muchas cosas, pero lo más importante es buscar agradarle al único que debemos de agradar. Eso es todo, eso es todo. Decía la actividad que tuvimos, el apóstol Justo, decía, cuando yo me levanto, le pido al Señor que mis pensamientos y todo lo que voy a hacer sea agradable delante de mi Dios.
todo el día. Propongámonos esto. Propongámonos esto. Si hay poco temor, le digamos, Señor, aumenta el temor en mi corazón. Es necesario, es necesario. Si hay poco respeto a tu presencia, Señor, aumenta ese respeto, Señor, en mi corazón a tu presencia. Que todo vaya creciendo, evolucionemos, no involucionemos. El mundo cada día se aleja más y más de Dios. Y mucho pueblo de Dios está haciendo eso también, se está alejando. Procuremos que el temor se vaya perfeccionando en tu corazón, en tu corazón. Y vas a ver que vas a tener un matrimonio estable, fuerte y feliz. Vas a tener una familia estable, fuerte, con el deseo de seguir hacia adelante. Y tendremos una iglesia donde viene acabando muchas cosas que no le agradan a Dios. Viene acabando, viene acabando. Entonces ese temor, el pueblo se lo lleva a su casa. Con ese temor se va a trabajar. Con ese temor viene a alabar a Dios. Un pueblo con temor es un pueblo donde se va a mover Dios abundantemente. Abundantemente. Entonces él me puede ayudar con el teclado, hermano. Se lo voy a agradecer bastante. Se mueve mucho el Señor en un corazón temeroso. Entonces yo te invito, mira, como decían los pastores, no necesitamos un canto. Si tú sabes delante de quién estás viviendo, levanta tus manos y su presencia se hace sentir rápido. Rápido. No necesitamos, hermano, un canto o cantar unos 20 minutos, no. Solamente sabes delante de quién está levantando tus manos. Y su presencia desciende rápido, muy rápido. Te invito que en este día llenes tu corazón de temor. Pastor David, ¿pudiera hacer la invitación si alguno viene por primera vez y quiere recibir a Cristo? Si alguno viene por primera vez a una actividad de estas y quiere recibir a Cristo, al Cristo que te va a dar libertad, el que te va a perdonar. Si hubiera alguno y quisiera hacer este acto de fe, si alguno, por alguna razón, te has alejado del Dios que te ama, anhelo que en este día tú te reconcilies con el Señor. Si hubiera alguno que por alguna razón se alejó y diga, desde el momento que están predicando los pastores, ha tocado el Señor mi corazón, quiero volver otra vez. Y escucha bien, por favor, lo que te voy a decir. Si alguno había dejado la adoración y antes eras una mujer, un varón de oración, y quieres volver a retomar ese lugar y quieres pasar para que oremos por ti, hazlo. Vamos a orar por ti, aprovechando que están los pastores. ¿Cómo estás en tu vida de oración? En tu vida de adoración. No podemos decir, yo hermano me he mantenido firme todo el tiempo. No, en ocasiones puede haber un descuido, pero también tenemos un Dios de oportunidad. Un Dios de oportunidad. Que podemos volver nuevamente, eso es examinar nuestra vida y decir, ciertamente le he dejado, pero puedo volver una vez más. Y si gustas pasar, adelante, lo podemos hacer. No esperes. El error que muchas veces cometemos es que decir, bueno, es que nadie pasa y me da pena. No, deja eso, ve tu vida. Es decir, yo me he dado cuenta, sé de dónde he caído, lo que yo tenía y puedo volverlo a retomar. Eso es lo importante. Y dejar que diga la gente lo que quiera. Es tu vida, es tu vida. Es tu vida, por favor entiéndelo, es tu vida, así es el temor, es tu temor, no es mi temor ni el temor del pastor que va a transformar tu vida, va a ser tu temor, va a ser tu respeto, va a ser tu necesidad que vas a tener delante de Dios. Podemos orar por ello, mis hermanos pastores. Acérquense, por favor.
Vamos a orar por ella. Oh, bendito tu nombre. Ayúdanos a entender, por favor, qué es el temor. Y ayúdanos a tener un corazón lleno del temor tuyo. Que podamos tener temor. Cuando estamos a solas en la casa, cuando vamos, Señor, en el camino, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos, Padre amado, donde nadie nos ve, donde nadie nos oye, ahí quiero hacerte real, Señor. Ahí quiero hacerte real, ahí quiero hacerte real. Ahí quiero hacerte real. Ahí quiero hacerte real, papá. Yo te pido por esta alma tuya. Si tú tocaste su corazón para que ella viera su necesidad de tener el temor tuyo, te ruego, Señor, ponlo, por favor. Ponlo, Señor bendito, ponlo en mis hermanos, en mis hermanas, el temor tuyo. Ponlo, por favor. Ayúdanos a crecer en ese temor. Ayúdanos a crecer en ese temor. Te lo estoy suplicando en este día, mi Dios. Habla a 1, a 2, a 3, a 4, a 5 o a todos, Señor. Pero haz, Dios mío, un milagro grande en abrir nuestro entendimiento, en abrir nuestro corazón, Señor, en revelar, Dios mío, nuestra condición delante de ti. Nadie lo puede entender, Padre, si tú no lo revelas. Nadie puede entender, Dios mío, ni ver su condición si tú no nos los muestras. Pero cuando tú nos los muestras, bendito Dios, cada uno recorre, va, Señor amado, busca, pide, clama hacia ti, Señor, porque tú eres nuestro proveedor. Tú eres nuestro proveedor, Padre bendito. Tú eres nuestro proveedor. Oh, Rakira Rabasaira. Cantamos algo especial. Sí. Porque algo te toca a ti, no sé cómo hacer. Dice que él quiere que se termine la administración, luego viene nuestra lista, y luego nosotros al final, así me dijo. Porque ven que le... Ahora el Señor ha
Como el
verso 6. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si tú dispones tu corazón para que tengamos un tiempo en el que podamos expresarnos al Señor, y ahora pedirte si quieres venir aquí al frente o en tu lugar y estar de rodillas o levantar tus manos o inclinar tu cabecita delante del Señor para que juntos adoremos al Señor sin ningún impedimento, sin ninguna distracción. No hay aquí en la tierra
sientes por mí, dime cuánto